Proverbios capítulo 8, versículo 32, ¿sí? Que es lo que dice así. Y ahora, hijos, óiganme. Y luego dice, y bienaventurados sean los que guardan mis caminos. Otra vez lo que dice ahí. Y ahora, hijos, óiganme, y bienaventurados sean los que guardan mis caminos. Y hablamos de cuáles son los caminos de Dios. Una comparativa es la conducta de Dios. Es lo que dice ahí en Éxodo. El Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira, y grande en misericordia y piedad y verdad. Dice, andarás en los caminos de Dios. Significa, trata de imitar, así como Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y piedad, trata de imitar. Shalom para todos ustedes. Empezaremos en esta oportunidad con el estudio del libro Orjot Tzadikim y continuamos traduciendo el capítulo que nos habla acerca del contentamiento y la buena voluntad. Habíamos llegado hasta aquí a un punto de que nos habla de que la palabra que en la Torah es oye, significa atender, acceder, aceptar y obedecer. No solamente oír con el oído, sino aceptar, atender, acceder con buena voluntad. Hasta aquí habíamos llegado en la vez pasada y nos dice así. Continúa el libro y dice así. Hay 4 tipos con respecto a este verbo de obediencia que significa aceptar, obedecer y atender. 4 situaciones. Una de ellas es que hay quien oye, o sea, quien atiende, acepta, accede y pierde. O sea, tiene una pérdida. Y hay quien oye, atiende, accede, acepta el consejo de alguien y tiene una ganancia, sale ganando. Y por lo contrario, hay otros 2 estados de que la persona no atiende, no acepta, no obedece, y por no obedecer pierde, sale perdiendo. Y el cuarto también no obedece y por no obedecer al consejo, por no aceptar, por no atender, acceder, esta persona sale ganando. Entonces aquí hay 2 estados, que la persona obedece a otro, y 2 estados que no obedece. En los 2 estados primeros hay uno que pierde y otro que gana. Y también en el estado que no obedece, no accede, no atiende al consejo de otro, también a veces pierde y otro que gana. Ese es en síntesis. Y luego nos explica, nos dice así. En el caso que la persona atiende al consejo de otro, obedece, accede, tiene buena voluntad y sale perdiendo. Este caso es el caso de nuestro padre Adán, el primero. ¿Qué es lo que hizo Adán, nuestro padre? Él obedeció a la voz de su esposa, porque comió el fruto que Dios le prohibió. Entonces, como accedió a la voz de su esposa, entonces sale perdiendo, es lo que nos dice acá. Y aquí está dicho, y al hombre le dice, por haber oído a la voz de tu esposa, viene el castigo. ¿Y qué es lo que pierde? Ahí dice el Génesis, porque del polvo eres y al polvo volverás. O sea, pierde la vida eterna en este mundo material. Se decreta la muerte. ¿Por qué? Por haber obedecido, por haber accedido al consejo de su esposa. Y el otro caso, que la persona accede, obedece, atiende y sale ganando, es el caso de Abraham, nuestro padre. También está ahí en Génesis. En Génesis, capítulo 21, versículo 12. Dios le dice, todo lo que diga hacia ti Sara, oye a su voz. Sara, la esposa de Abraham, nuestro padre, le aconseja algo a Abraham, nuestro padre, y Dios le dice, obedece a su voz. Y Abraham, nuestro padre, obedece a la voz de Sara, su esposa,
y sale ganando. ¿Y qué es lo que gana? Dice, gana lo que le dice ahí en Isaac, te será llamada descendencia. O sea, la continuación del pacto que Dios hizo con Abraham, nuestro padre, que lo elige a él para que su descendencia sea pueblo de Dios y Dios sea el Dios de este pueblo. Y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego este pacto tiene una confirmación en el monte Sinaí con toda la descendencia de Abraham, nuestro padre. Continuamos la traducción y dice así: ahora los dos casos de que la persona no oye, no obedece, no accede al consejo, y uno sale ganando y otro sale perdiendo. Luego dice aquella persona de que no obedece y sale ganando. ¿Quién es? Es José. José, el hijo de Jacob, nuestro padre. ¿Qué es lo que no atiende? ¿Qué es lo que no accede? No accede a las súplicas de la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quería seducirlo y José no obedece, no acepta a estos consejos, a estas seducciones. Y sale ganando. Entonces, ¿qué es lo que gana? O antes dice primero, ¿y dónde se aprende que no oyó? Porque dice, y no oyó a ella para acostarse con ella, para estar con ella. No oyó significa no con el oído, sino acceder, aceptar, atender. ¿Y qué es lo que gana? Gana lo que dice ahí en Génesis 42:6. Y José es el gobernador sobre la tierra de Egipto. Como recompensa por no obedecer a un consejo pecaminoso, Dios le hace que sea el vicerrey, lo que se llama en cristiano como el virrey de Egipto, el segundo en el trono en Egipto. Muy bien, ahora el último caso, que es el caso que la persona no obedece, no oye, no accede, no acepta, no atiende. ¿Quién es este caso? Dice, es a veces Israel, de que está dicho, y no me oyeron, y no inclinaron su oído. Eso dice en Jeremías, el capítulo 7, versículo 26. ¿Y qué es lo que perdieron? Ahí dice en Jeremías 15:2. Y así por esto, el que es para la muerte, el que es para la espada. Es el castigo por no atender, por no obedecer a la voz de Dios. Ya que hablamos de la cualidad de que la persona tiende a aceptar un buen consejo. O sea, no es terco, no es de duro corazón, como dice aquí la Torá, no es de dura cerviz, sino cede, atiende, obedece cuando el consejo es bueno. Pero si el consejo es malo, ya vimos que no hay por qué obedecer, porque hay personas que obedecieron a un consejo, como vemos el caso de Adán, nuestro padre, y perdió. Entonces, antes de obedecer, antes de aceptar, hay que primero analizar. Si el consejo es de Dios, no hay por qué analizarlo. Si el consejo es humano, hay que analizarlo. Si es bueno, se lo acepta, y si es malo, no se lo acepta. Luego dice así, sigue explicando acerca del significado de la palabra oír, que significa aceptar, acceder, obedecer. Con respecto, dice, al hijo contumaz y rebelde, está dicho, o antes de eso nos habla algo más en Isaías. En Isaías capítulo 1, versículo 19, dice así, y si quisierais y oyereis a la voz de Dios, el bien de la tierra comeréis. Cuando la persona quiere y oye, o sea, acepta, obedece, atiende, accede a la voz de Dios, entonces dice Dios, promete, comeréis lo bueno de la tierra.
Luego nos habla con respecto al hijo contumaz y rebelde. Sí, que está en Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 21, del 19 al 21. Ahí nos habla acerca del hijo contumaz y rebelde. De que es muerto por no obedecer a la voz de su padre y madre, por no atender, por no acceder, oír. Luego dice, y lo cogerán a él, su padre y su madre, y lo sacarán a él a los ancianos de la ciudad, y dirán a los ancianos de su ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz. En hebreo dice, no oye a nuestra voz. No oye significa no obedece, no atiende, no acepta, no accede. Y lo apedrearán todos los hombres de su ciudad. Y así dice, y con respecto a Israel está dicho, ahora termina con esto diciendo, digamos, de que el oír, atender, es obedecer, acceder. Ahora, y sigue explicando además, con respecto a Israel, que está en Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 7, dice, rebeldes fuisteis con el Señor. Y además, le sigue reprendiendo, y dice, porque no quisiste oír, no quisiste atender, no con el oído, sino acceder, aceptar, obedecer. Además dice ahí en Éxodo 34:9, porque pueblo de dura cerviz es él. Nos habla que la persona no cede, no atiende, no acepta. Es lo que se llama una persona terca. Entonces aquí está explicando el significado de la palabra oír, que no solamente es con el oído, sino es aceptar, que de buena voluntad acepta. O sea, subyuga su deseo a la voluntad del Creador. Luego dice, finalmente, después de que todo depende de la voluntad, de esta cualidad de la buena voluntad, de aceptar, de acceder a la voluntad de Dios, a los mandamientos. Entonces, por esto, la persona debe inclinar su voluntad para hacer los mandamientos de Dios, bendito sea. Y así dijeron nuestros maestros. Dijeron, haz su voluntad de Dios como si fuera tu voluntad. ¿Para qué? Para que haga la voluntad, o sea, para que Dios haga tu voluntad como si fuera la voluntad de Dios. Significa que cuando una persona anula su voluntad y hace lo que Dios quiere, entonces Dios realizará nuestra voluntad. Pero si nosotros somos tercos y no hacemos lo que Dios desea, lo que Dios pide en los mandamientos, entonces Dios también no realizará nuestra voluntad. Esto está en el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot, en el capítulo 2, en la Mishnah 4. Entonces dice, la regla del caso es que la persona no sea terca, no se empecine y no endure su cerviz cuando alguien viene a corregirlo, y también cuando alguien viene a enseñarle el camino correcto por el cual debe andar, por el cual debe conducirse, cómo debe comportarse. Si el consejo es bueno, se analiza, ¿sí? Y hay que ser blandos, hay que humillarse, lo que se llama doblegar el cuello y aceptar. Pero si la persona es terca, endura su cerviz, endura su cuello y no acepta. Muy bien, seguimos traduciendo y dice así. Entonces, cuando la persona acepte a los que vienen a corregirle, ¿sí?, a los que vienen a enseñar el buen camino, y recibirá sus palabras con una voluntad de alma. O sea, no con voluntad de palabras, sino con una voluntad interna, que la acepte en realidad.
Y eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque acerca de los tercos, de la persona que se empecina en su voluntad equivocada, está dicho así. En Proverbios 22:5, ¿qué dice ahí? Espinas y trampas están en el camino del terco, y aquel que cuida su alma se alejará de ellos, de estos caminos de terquedad. Significa de que si uno se empecina en ir por un camino equivocado, va a caer en las trampas y va a pisar las espinas. Pero si la persona cuida su cuerpo, cuida su alma, cuida su vida, ve que el camino hay trampas, hay fosos, hay espinas, y no se va por ese camino. Es una comparación, y eso tiene que ver así con la conducta humana. Muy bien, luego dice así: en muchos lugares se ha reprochado esta conducta de las personas tercas, las personas que se empecinan en su mala conducta. Y en algunos lugares se ha alabado, se ha exalzado la conducta de las personas de que aceptan y oyen a las palabras de la Torá, a las palabras de Dios. Inclinan su cuello, tienen buena voluntad para cumplir los mandamientos, ya que está escrito en el Salmo 1, versículos 2 y 3, sino en la Torá de Dios está su voluntad, y en su Torá medita día y noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Es una comparación para la persona de que obedece a los mandamientos de Dios. Es como un árbol que tiene harta agua, o sea que no se va a secar, tiene mucha vida y tiene muchos productos, muchos frutos. Y está escrito también ahí en el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos está su voluntad siempre. En sus mandamientos quiere siempre. Aquí está el querer, la aceptación, la buena voluntad, el atender, el acceder, el obedecer. Muy bien, quiere siempre y mucho. Luego dice así también otro versículo. Dice, no dice aquí el análisis, no dice en sus mandamientos estudia mucho, sino se complace mucho, quiere mucho. Aquí el autor del libro subraya al verbo. El verbo no es estudiar, sino el verbo es querer, complacerse. Significa que la persona quizá no es capaz de estudiar o no tiene tiempo para estudiar, pero por lo menos tiene el buen deseo, el querer. Eso es lo que subraya aquí el salmista, de que desea mucho, siempre, meditar en las palabras de Dios. ¿Sí? Luego dice así, dijo Rabbi Abau, es un sabio de la antigüedad, que lo menciona en varias partes del Talmud, y también en los libros que se llaman Midrashim. Ahí nos dice así con respecto a él: en el tiempo futuro, todos van a tratar de expectar a Dios, o sea, de esperar a Dios y de atender a la voz de Dios. Es lo que dijo Rabbi Abau. En el futuro, en los tiempos futuros,
Entonces todas las personas van a tratar de primero, diremos, de admirar a la persona de que oye a Dios, y también ellos van a querer tratar de oír a Dios. Entonces, con respecto a la persona de que atiende a Dios, que obedece a la voz de Dios, y van a decir, ¿quién es este? ¿Quién es él? Aquella persona de que no estudió la Torah escrita, y tampoco estudió la Torah oral, y ahora esta persona se sienta con los padres y conversa con ellos. Entonces aquí el significado del futuro es después de la muerte. Después de la muerte, en el mundo de la verdad. Entonces ahí esas personas van a ver de que hay una persona de que no estudiaba como debería ser, ni siquiera Torah escrita ni Torah oral, pero está sentado junto a los padres y conversa con ellos. Y las personas van a preguntar, ¿quién es este? No lo conocemos. Es lo que dijo Rabbi Abau. ¿Sí? Entonces dice así, y Dios les dirá a ellos, a los que preguntan esta pregunta, ¿quién es este? Que atiende a Dios, que oye a Dios, que obedece a Dios. Les dirá, ¿por qué ustedes se preguntan? ¿Por qué ustedes están admirados? ¿Por qué se admiran? Entonces esta persona o estas personas no tuvieron el premio de estar cerca a los padres, no porque oyeron, o sea, no porque atendieron, ¿sí? En realidad, mientras estaban vivos, significa de que no solamente porque practicaron y porque estudiaron bastante, sino debido a que estas personas quisieron a la Torah, o sea, amaron a la Torah. Aquí hay dos campos. Hay un campo de estudiar bastante, de saber mucho, pero en realidad no lo acepta, o sea, no lo estima, no lo valora. Hay una persona que lo valora mucho, lo aprecia bastante, pero no tiene tiempo ni capacidad para estudiar. El simple hecho que valore a la Torah, eso le da aquí el mérito de estar en el mundo venidero con los padres. Y aquí está dicho, ahí en Proverbios 15:31, el oído oye las reprensiones, ¿sí? Las reprensiones de la vida, habitará en medio de los sabios. Es lo que dice aquí Rabbi Abau, según Proverbios 15:31. Que la persona de que oye, que atiende, o sea, que tiene el buen deseo, que aprecia a las correcciones de la vida, las correcciones de la vida, que es correcciones de la Torah, que nos dan vida. Entonces esta persona habitará en medio de los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los padres. No dice aquel que estudia, sino que aquel que atiende, que acepta, que aprecia a las palabras de la vida. Muy bien, vamos a ver qué tiempo tenemos. Sí, tenemos un poco de tiempo, dice así. Luego nos advierte, a pesar que esta cualidad es una cualidad muy buena, cualidad de acceder, de atender, de obedecer, de oír, de ser flexible, es muy buena. Nos advierte y nos dice, no usen esta cualidad con los malvados. Si hay un malvado, no hay que aceptarlo, sus malos consejos. No hay que ser flexible con el malvado.
no hay que entenderlo, no hay que obedecerle, no hay que acceder a sus malos consejos. Es una advertencia que nos da acá. Y apartará su voluntad de todas las cosas malas y de todas las cosas que la Torá nos advirtió. Es lo que ya dijimos. Si hay un consejo que es malo, no hay que obedecerlo. Si el consejo es bueno, hay que aceptarlo. Y cuanto más si es un consejo de Dios, de la Torá, hay que aceptarlo inmediatamente. Pero si es el consejo de un malvado, que ya sabemos si lo conocemos que es un malvado, nos advierte y nos dice, no lo aceptes. Aquí en este caso nos prohíbe que usemos esta gran cualidad de ser flexibles y aceptar, obedecer, atender, acceder al consejo de los malvados. Pero la persona debe atender ¿a quién? A la persona que el santo bendito él se complace en él. Significa, hay que atender a las personas que cumplen la voluntad de Dios. Según está escrito, el Señor se complace en los que le temen. Cuando hay una persona que teme a Dios, tiene temor de Dios, significa de que se aleja del mal camino, se aleja de las prohibiciones y cumple los mandamientos de Dios. Esta persona es temerosa de Dios y Dios se complace en esa persona. Y si Dios se complace en esa persona, también nosotros tenemos que complacernos en Él y obedecer sus buenos consejos de esa persona. Seguimos traduciendo y dice así. Y pondrá toda su voluntad en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. A pesar de que ellos sean difíciles para Él en gran manera. A veces no todos tenemos la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Hay mandamientos que es muy duro o muy pesado para nosotros. A pesar que lo sentimos que es pesado, a pesar que no tenemos fuerza para cumplirlo, hay que doblegarnos ante la voluntad de Dios y apreciar este mandamiento y querer cumplirlo y amarlo, a pesar que sea muy duro o difícil para nosotros. Y aquí nos da un ejemplo. Dice, porque a pesar de que le fue muy duro a los ojos de Abraham, nuestro padre, la paz sea sobre él, degollar a su único hijo, porque Dios le ordena, le dice, ofréceme en holocausto tu hijo, tu único Isaac. Y vemos que Abraham se prepara para hacer este mandato. Entonces, para hacer, tiene que anular su voluntad de Abraham nuestro padre, anuló su voluntad frente a la voluntad de Dios. Ese es el caso de oír, de atender, de acceder, de obedecer. Anuló su voluntad frente a la voluntad del Creador excelso, y madrugó para cumplir la voluntad de Dios, y lo hizo con velocidad, o sea, no con pereza, sino con bastante actividad, a pesar de que era su hijo y él lo amaba, y lo hizo con buen deseo y con amor a Dios, a pesar que le dolía el que iba a sacrificar a su hijo. Luego dice, pero si alguien de que antepone su voluntad y su deseo a los mandamientos de Dios, y al contrario, él quiere hacer cosas malas y se complace en los malvados y en sus cosas pecaminosas, y esta persona desprecia a los justos, entonces dice, esta misma voluntad que él se congracia, que accede a la voluntad de los malvados, le lleva
lo que se llama a la destrucción, le lleva a la maldición, a la muerte eterna. Y sobre esta persona esta dicha se dice, en donde en Isaías 5:20, que dice, hoy o hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, los que ponen a la oscuridad por luz y a la luz por oscuridad, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, han cambiado aquí la dirección del buen comportamiento. En lugar de aplicar la buena voluntad, la obediencia para lo bueno, obedecen lo malo, obedecen las obras y consejos de los malvados. Entonces lo que dice, esta aparentemente virtud, que son bien flexibles con el malvado, son condescendientes con el malvado, los va a llevar a la perdición. Está dicho ahí en Proverbios 17:16. ¿Qué dice ahí? Aquel que justifica al malvado y aquel que condena al justo, esto es una abominación para el Señor. También las dos cosas, o sea, tanto aquel que justifica al malvado como aquel que culpabiliza o condena al justo. Muy bien, seguimos traduciendo y dice así: toda persona que quiera entrar en el camino, en las profundidades de la piedad, en las profundidades de la unicidad, para conocer el nombre de Dios sea bendito. Entonces dice, esto no puede ser sino quien sea sabio y sea inteligente y tenga una alma de complacencia, que se complace, o sea, que acepta las correcciones y no se enoja. Vamos a repetir aquí estas condiciones que nos da aquí el autor. Dice, si una persona quiere llegar a lo profundo de una piedad, de un comportamiento piadoso, y quiere conocer en realidad al nombre bendito, o sea, un poco más acercarse a Dios, esta persona no puede hacerlo sino cuando esta persona es sabio, es inteligente y tiene una alma de que accede, o sea, es flexible para las correcciones y no se enoja. ¿Y de dónde lo aprende? Así como está escrito en Éxodo 8:32. Dice así. No es Éxodo, sino estamos aquí en Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 32. ¿Sí? Que es lo que dice así: y ahora, hijos, óiganme. Y luego dice, y bienaventurados sean los que guardan mis caminos. Otra vez lo que dice ahí, y ahora, hijos, óiganme, y bienaventurados sean los que guardan mis caminos. Y hablamos de cuáles son los caminos de Dios. Forma comparativa es la conducta de Dios. Es lo que dice ahí en Éxodo: el Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y piedad y verdad. Así como Dios es así, dice, andarás en los caminos de Dios. Significa, trata de imitar, así como Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira
y grande misericordia y piedad, trata de imitarlo. Luego dice así: dijo el Creador, bendito sea a Israel. ¿Qué es lo que les dice? Yo no pido de ustedes, sino que me oigan. Que me oigan significa que me atiendan, que me acepten, que accedan y obedezcan a mi voz. Ese es atender, ese es oír. ¿Sí? Entonces dice: yo no pido de ustedes, sino que me oigan. Luego dice así: y si me oyeres a mí, yo cumpliré lo que está profetizado en los profetas en Isaías 1:19. Y si quisierais y oyereis a la voz de Dios, lo bueno de la tierra comeréis. Y está escrito en Proverbios 8:34: bienaventurado el hombre que me oye. Que me oye significa que me atienda, que me obedece, que accede a mi voz, a mi petición. Luego dice: es por esto que la persona pondrá toda su atención para hacer la voluntad del Creador, bendito sea. Y no se rebelará o no pateará a sus maestros. ¿Y a quién que es más grande que él? ¿Cuándo? Cuando le aconsejen, cuando le reprenden. Porque a veces respetamos al maestro, bendecimos al maestro cuando nos da todo lo que le pedimos. Pero si el maestro no nos reprende, el maestro nos dice hasta aquí nomás, entonces empezamos a enojarnos y podemos llegar al grado de patearlo, es lo que dice acá. Entonces es lo que hay que cuidar nosotros, de no patear a nuestros maestros, ni a quien que es más grande que nosotros en conocimiento, o en sabiduría, o en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y así dice en la Torá, escrita: y te irás, esto está en Deuteronomio, y te irás hacia los sacerdotes, los levitas, y hacia el juez que estuviere en aquellos días. Y preguntarás, ellos te dirán a ti. ¿Qué es lo que te dirán? El caso del juicio, o sea, la decisión legal. Y harás según todas las palabras que ellos te dijeren a ti. Aquí está el obedecer, la obediencia, el oír, el aceptar. Y no te apartarás de las palabras que ellos te dijeren a ti, ni a derecha ni a izquierda. Y la persona que hiciere con alevosía, que se comportare con alevosía, para no oír al sacerdote que está parado para ministrar en el nombre del Señor vuestro Dios, o al juez que estuviera en aquellos días, y morirá esta persona que no obedece. Morirá este hombre. Y así eliminarás el mal de Israel. Es lo que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 9 hasta el 12. De todo esto, nosotros comprendemos, aprendemos, sabemos que esta cualidad de la voluntad, de la aceptación, de la obediencia a los mandamientos de Dios, es una cualidad muy buena y muy grande. Ya que toda la Torá está contenida en esta buena cualidad, de lo que antes nos dijo ya. Si la persona no obedece a los mandamientos, si la persona no cumple lo que Dios ordena, entonces la Torá pierde su valor, nadie lo va a cumplir.
Luego dice así: inclusive que te dijeran a ti los sabios acerca de la derecha, de que ella es izquierda, y de la izquierda que ella es derecha, tienes que obedecerlos, tienes que oírles, tienes que congraciarte con esta decisión, con este veredicto, y tienes que anular tu voluntad, ¿sí?, de ti, para hacer según las palabras del juez de aquellos días. Esta es la capacidad de anular nuestra voluntad frente a la decisión de un juez que viene a ordenar los mandamientos, y porque Dios así lo quiere. Pero yo puedo decir, pero el juez está equivocándose. El juez se equivoca. Entonces dice acá, o sea, hay que anular esta conclusión nuestra, porque lo que Dios quiere es el orden en este caso. El juez es el que decide y no yo, porque Dios así decidió. Dios no puede venir cualquier día a juzgarnos. Dios ha dicho que hay que poner jueces y policías en las puertas de las ciudades para que ellos juzguen con justicia. Y hay que hacer lo que ellos digan. Aunque yo pienso que Él está equivocado, hay que obedecerle. Y eso es obedecer a la voz de Dios. Ya que hablamos de una cosa que no es una maldad. Simplemente ese juez quiere cumplir la voluntad de Dios, nada más. Pero si es una maldad, todos sabemos que es una maldad, ahí dijimos ya, el autor nos habla que no hay por qué obedecer. Muy bien. Vamos a ver el tiempo. Nos detenemos hasta acá y damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede preguntar aquí por WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp, ahí pueden escribir sus preguntas y con la ayuda de Dios podemos contestar si es que es posible. Bueno, entonces, como no hay preguntas, damos por terminado este estudio. Hasta la próxima ocasión, la próxima semana, con la ayuda de Dios. Y les deseo que tengan una buena semana, que Dios les guarde y les bendiga. Shalom, shalom.